Bien, vamos a empezar entonces de este momento. En esta etapa, sí, vamos a colocar un par de aspectos nuevos para resolver eso que les había mencionado sobre el plan de estudio, ¿sí? Que espero la próxima semana podamos verlo, ya me puedan compartir, ¿no? Ahorita, ¿sí? Acuérdense que para todos los paralelos, no solo para las personas que están ahora en este grupo de refuerzo, sino para todos se les compartió a través del Classroom, ¿ya? Se les compartió eso que decía elaborar el plan de estudio, ¿ya? Que simplemente hace mención a tener un calendario de lo más eh, adecuado y específico posible en su elaboración, ¿no? Que sea bien concreto, ¿ya? Y ahí solamente tienen que seguir los pasos para que ustedes puedan hacerlo. Eso es importante. Si no se ayudan con ese modo de disciplina, va a ser un poquito más complicado posteriormente, ¿no? No vayan a decir, mañana empiezo, ¿no? Sino traten de hacerlo hoy mismo. Eso es importante para que ustedes se disciplinen en el estudio. Hoy, justo después del grupo base, le contaba algo que me acordé de la Universidad, de la Politécnica, con Dani, ¿no? Solo esto como anécdota para empezar a lo que les voy a proponer. Recuerdo que cuando ingresé, a mí no me lo dijeron los profes, pero sí había otros comentarios al respecto y decía, levanten la mano los que tienen cama en el cuarto. Y entonces decía, bueno, pues les está sobrando la cama en el cuarto, ¿sí? Y entonces los estudiantes se preguntaban, bueno, ¿y por qué nos sobra la cama en el cuarto? Dice, porque no la van a necesitar mientras estudien en la Politécnica Nacional, ¿no? A menos que la usen como extensión de su escritorio. Cuando yo escuché esas cosas al principio me reían, pero después solamente viví la cruda realidad. ¿Ve? Me acuerdo que dormía de 11 a 1 de 11 de la noche a 1 de la mañana con la cabeza hacia abajo en el escritorio, descansaba esas 2 horas y seguía. Había muchas de las veces que tenía que hacer eso, ¿no? Yo no estaba en el Colegio San Gabriel, donde pues con el conocimiento que se imparte, el primer año de la universidad es coser y cantar. Es pasar simplemente, prácticamente rascándose la barriga en la gran cantidad de cosas que hacen, ¿no? Es ya solo irse adaptando, sobre todo en lo que se refiere a las ingenierías, pero también en el aspecto de medicina igual llevaban bastantes fundamentos. Pero bueno, eso como anécdota, ¿no? Para que tengan en cuenta hacia el nivel al cual, y ustedes van a ir a un nivel todavía mucho más fuerte, ¿no? Un nivel de implemento de la tecnología bastante avanzado, Dios mediante. Bueno, dejemos esa parte anecdotaria, ¿no? Por favor, el resto de los que veo aquí, creo que ninguno tiene dificultades para encender su, ¿cómo se llama? Su cámara, ¿no? Así que por favor, a ver, déjenme ver. Profe, yo tengo un poco de mal internet, ¿Sí? entonces Ah, le ok. prendo ya cuando se mejore. Listo, gracias. Déjenme ver un ratito que acaba de ingresar alguien a la sala principal. Voy a ver en su grupo, en el grupo donde estaba. Ah, estamos aquí. Bueno, lo voy a asignar a la sala 2. Ya está. Ok, listo. Bueno, entonces quiero, híjole, alguien más también está aquí. Brian, ya. Voy a compartirles entonces algo de la experiencia como, como tutor, ¿no? Asignar a la sala 2 también para que estén 15. Listo. Voy a compartirles algo de la experiencia como tutor, ¿sí? De estudios, tutor personal de estudios, ¿no? No tutor de colegio, sino tutor personal de estudios, que es una pequeña cosecha de lo que cuando recién salí de la Compañía de Jesús, pues tenía muy fresco, ¿no? ¿Sí?
Tenía muy fresquito todo ese proceso de los 10 años que estuve ahí como jesuita. Y una de las primeras actividades que me pidieron que hiciera fue esa, acompañar a un par de personas como tutor de estudios y fui su tutor durante 3 años, ¿no? Bueno, ahora ella y él ya son profesionales, ya es hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces quiero compartirles algo que es una síntesis de lo ignaciano junto con lo académico. De ahí salen estos procesos que tal vez ustedes algún momento habrán escuchado, por lo menos como comentarios. Si no lo escucharon, pues no importa, ¿no? El paradigma pedagógico ignaciano y todo el proceso que nace de ahí. ¿eh? Entonces, unas pequeñas cositas y que les voy a compartir y me gustaría que tomen nota, ¿ya? Hay alguna que no pensaba darles, pero ya que están aquí también se las voy a dar respecto de lo que el próximo año va a implicar a ustedes en primero de bachillerato para las clases de física, de química y de matemáticas, ¿ya? Se las voy a dar para que las tengan ahí, porque es también parte de la experiencia de cómo resolvía las cosas como estudiante y me sirvieron, ¿no? Personalmente me sirvieron. Tal vez a usted le ayuden o tal vez no, eso usted ya tiene que ver, ¿de acuerdo? Usted tiene que tomar esas decisiones. Y voy a compartirles algo que esta persona que ahora pues ya es docente universitario, está haciendo en este momento, pensando hacer su doctorado y cosas de esas por el estilo, ¿no? Y les cuento algo de él. En algún momento, tal vez si tiene tiempo, le puedo invitar para que venga acá y les cuente cómo él era, pero solo un aspecto, ¿no? Él tenía hiperactividad diagnosticada, pero hiperactividad de esas, o sea, al extremo, ¿no? De esos que justo llegan ya al, ¿no? Que necesitan incluso adaptación curricular tipo 3, ¿ya? No, aquí mi hijo, por ejemplo, tiene la misma adaptación que tal vez alguno de ustedes tiene, ¿no? Tipo 2 y sé de qué se trata, así que no tengo problemas en eso con ustedes también. Pero eh, él era realmente hiperactivo y sumamente difícil, ¿no? Sumamente difícil para querer leer, no le gustaba leer, no le gustaba estudiar, no. Ahora, en su época de profesional, después de los procesos, y me compartió, me lo envió el 20 de abril, me envió como regalo que me va a compartir algo, las notas que yo le di cuando fue su tutor, cuando empecé la primera semana. Y quiero compartirlas porque eso fue un proceso. Él dice que tiene como reliquias o no, pero eso es una experiencia que yo le di completo para que él hiciera un proceso. Y las he leído nuevamente. Hay que hacer unas pequeñas correcciones ahí que él escribió y eso, pero quiero compartirles, ¿no? Me va a ayudar. Él ahora hace currículum, ayuda en los procesos curriculares, es un lector y cosas de esas por el estilo, ¿no? Es decir, toda persona que se desea y se propone puede hacer las cosas que quiera, ¿no? Sí. A la hermana, en cambio, tenía que controlarle para que tenga tiempos de descanso, porque ella, en cambio, no quería salir de la lectura, de los libros, de las cosas, era todo al contrario. Mientras al otro, por lo menos, tenía que hacerle leer, aunque sea una receta magia, a ver si leía eso. Entonces, quiero compartirles algo, ¿sí? Voy a abrir nada más lo que acabé de descargar. Les digo, él me compartió esto justo el 20 de abril. Me vino a visitar con su hija, estuvo aquí en casa y luego comentamos sobre eso y me dice, ya te voy a enviar, ¿no? Entonces, quiero compartirles y hacerles unas puntualizaciones porque creo que les va a servir, ¿sí? Creo que les va a servir a otras personas, a aquellas que me han pedido ayuda, les ha servido y creo que ustedes no van a ser la excepción. Y quiero que me pregunten sobre lo que les voy a compartir porque es importante, ¿sí? Es para ustedes, ¿ya? Es para ustedes, no es para mí. ¿De acuerdo? Bueno, voy a, voy a ampliar un poquito, híjole, voy a ampliar un poquito el tamaño de esto. Ya. Vamos a ver.
Ya, me parece que ahí puede estar bien. Listo. Vamos a ver. Entonces, quiero compartirles esto, ¿no? Primero las cosas que no tienen que ver con lo que están haciendo ahora, porque les pido que tomen nota y para entrar con las cosas que sí están haciendo ahora, que es lo que más fresco, me gustaría que les quede a ustedes, ¿no? Entonces, si quieren pueden hacer captura de pantalla, no hay problema. No lo mío, siempre todo lo que les comparto es copyleft, no tiene copyright, para mí no tiene eso. Ya, algunos dicen que es un problema, pero no, si pueden compartirlo y ven que le sirve a la gente, pues que les sirva. Bueno, esto probablemente les sirva para el próximo año, ¿no? Sí, siempre les digo a los estudiantes en clase, cuando les veo que están con dificultades en física, ¿no? En matemáticas, y les hago alguna pregunta de las clases de física, de matemática, o les dibujo algo de lo que estaban realizando y les veo que andan perdidos. Entonces, les suelo comentar esto, ¿no? Y esto les va a servir para matemáticas, ¿sí? Voy a empezar con la parte de matemáticas, mejor que eso ustedes sí lo tienen fresquito. Espérense un ratito. ¿Dónde está? Espérense un ratito. Más bien la otra. Espérense un momento que quiero compartir al revés que con esta cosa. Eso, ahí está. A ver. Déjenme ver. Un ratito. Ay, creo que es lo mismo. Aquí está. Allá. Listo. Perdone. Muy bien. Aquí está. Pongan atención. Espero que ustedes consideren que les puede servir y es cosa suya, ¿no? Yo no puedo ir más allá de donde hago. Bueno, para matemáticas, eh, lastimosamente en la situación en la que nos encontramos, la mayoría de personas que estudian, tanto igual en presencial como ahora, sobre todo, que es más difícil, a veces se contentan solo con hacer los ejercicios que el profesor hace en clase y, mejor dicho, con la tarea que les mandan, 10, 5, 20 ejercicios y con eso parece que es suficiente, ¿no? Entonces, en matemáticas no funciona realmente así. Hay que ejercitarse todo el tiempo. Pero para esto sí les invito a algo, sobre todo en matemáticas y en lo que van a ver posteriormente en física, en química y en el resto de cosas del próximo año, Dios mediante. Cuando una persona se enfrenta a un problema, ¿no? Lo primero que tiene que tener presente es la teoría. Si usted no domina la teoría, ¿no? No sabe por dónde, cuáles son las bases de la potenciación, de la radicación, productos notables, ¿no? Asociación, conmutación y todas estas cosas. Entonces, le va a quedar más complicado y difícil resolver de los ejercicios, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un ejercicio resuelven con X y con Y, ya, y les mandan de tarea con A y con B. Se pierden, ya no saben cómo hacerlo porque les enseñaron, les enseñaron con X y con Y ahora el profesor nos complicó la vida porque nos puso en vez de X y Y A, B. Eso quiere decir que usted no entendió. Así de sencillo, no entendió el ejercicio. ¿Ya? No entendió la esencia del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el consejo? Fíjense, ahí está escrito. En matemáticas, debo preguntarme primero qué tipo de ejercicio es, ¿no? Es lo primero. ¿De qué se trata? Por ejemplo, si es de cuestión, es de factoreo. Ah, factoreo, muy bien. ¿De qué tipo es? Ah, factor común. Ah, factor común. Listo, muy bien. Ya sé que es de factoreo y es factor común. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo voy a resolverlo? Hay diversidad de maneras, depende cómo esté ubicado el factor común. Si es de parejas o si es de 3 en 3 o si es una sola, ¿no? Depende. Bueno, el factor común en este caso sale de todo, ¿no? Pero si ya son de diferentes, por ejemplo, es por parejas, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Esas son preguntas que yo no solo tengo que hacerlas aquí, yo siempre les aconsejo a los estudiantes, a mí me sirvió, tal vez a otros no les sirve, por eso no lo hacen algunos o varios. Pero cuando a usted le den un ejercicio, al lado tiene que poner esta pregunta. ¿Qué tipo de ejercicio es? Al lado, debe escribirlo, por eso su cuaderno debe ser grande. Y en cada hoja, cuando está aprendiendo recién algo, si usted está aprendiendo recién el factor común, en una hoja resuelva un ejercicio, en una hoja. No le está desperdiciando, está más bien ganando aprendizaje y comprensión. Entonces, usted escribe el ejercicio, el que sea.
Y al lado pone, ¿qué tipo de ejercicio es? Y usted literalmente responde, es un caso de factoreo, ¿ya? Que corresponde a factor común. Muy bien, perfecto, listo. Ya sabe de qué se trata. ¿Y por qué hacer esto? Porque cuando usted vaya a estudiar para una prueba, no necesita volver otra vez a revisar todo, sino que simplemente va a ese ejercicio. Ah, este es de factor común. Ah, sí, así son los de factor común. Ahí está. Y luego dice, ¿cómo voy a resolverlo? Entonces usted escribe la pregunta y luego, como que si fuera, como si estuviera respondiendo algo de humanístico, de literatura o de arte, lo que sea, escribe, voy a resolver el ejercicio de esta manera. Voy a coger de dos en dos los términos. O voy a, como es un factor común que está en todos, voy a sacar la letra N o el 2 o lo que sea. Es decir, dice, pero usted puede decir, pero es que con eso voy a perder el tiempo. No, créame, tengo 51 años, sé de lo que le hablo, sé de la experiencia, me encantan las matemáticas, me gusta la física, me gusta la geometría, sé de lo que le estoy hablando, me encanta la historia, me encanta la filosofía, me gusta, ya he llegado a una edad en que veo las cosas de otra manera, ¿no? Pero eso es un proceso. Y sé de lo que le estoy hablando. He dado clases también, ¿no? De matemáticas, de física, ya, química alguna vez, pero no, no me agrada. Ya hace rato que dejé la química, hace mucho tiempo. Eso sí se ha quedado en el olvido prácticamente. Bueno, pero eso es importante. Fíjese el desarrollo. Luego, enumerar los pasos, ¿no? Enumere todos los pasos. Coloque uno y al lado, listo, uno. Y va haciendo de a poquito, ¿no? Y decir qué voy a hacer en cada paso. Paso número 1. Saco el factor común n. Muy bien, saco el factor común n y pongo paréntesis y dejo por dentro los otros términos. Pero es que eso me voy a demorar. En el primer ejercicio de los casos de factoreo, el primero que sea de factor común, el primero que sea de diferencia de cuadrados, de caso especial, etcétera, lo que sea, debe hacerlo así porque le va a ayudar para estudiar. Sobre todo, Dios mediante, si regresamos a presencial, les va a dar durísimo si ustedes en este año y medio que hemos estado en virtual no han tomado notas de matemáticas. Si usted no tiene claro lo de matemáticas de octavo, noveno y décimo, va a estar perdidísimo en física y en matemáticas en primero de bachillerato. No va a saber por dónde ir, por dónde agarrar. ¿Sí? Por eso en física no se avanza mientras usted no avance en matemáticas, ¿no? Y se supone que usted ya debe llegar con un gran conocimiento. Bueno, vamos rapidito. Luego tiene que ir relacionando los pasos. Usted va a escribir, ¿qué relaciona ahí el paso 1 con el paso 2? ¿Por qué hace otro paso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que necesita? Y escribirlo, o sea, no solo pensarlo, escribirlo. El primero, el segundo, hasta el tercer ejercicio hacerlo así y el resto ya no. Le va a ayudar enormemente. Luego dice, ordenadamente ocupar el cuaderno al realizar las tareas, ¿no? Si usted se amontona el ejercicio, escribe por un lado, por el otro y todo eso, tiene tachones, borrones, difícilmente va a poder revisar para estudiar. Difícilmente. Le va a quedar, le va a quedar, le va a quedar muy grande eso, ¿no? Le va a quedar muy, muy, muy grande. Entonces eso es importante, ¿ve? Esto para matemáticas, ¿de acuerdo? Y ahí hay otros elementos. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿no? Y puede decir, ah, es cierto, esto me sirve también para otra cosa. Entonces usted escribe al lado eso. ¿Ve? Son cosas realmente necesarísimas. Luego dice física. Esto es para el otro año, pero se lo voy a indicar, ¿no? En física lo más, entre varias cosas importantes que hay, una de ellas es saber dibujar el ejercicio. Primero copiar los datos, cuando es un problema, igual como lo han hecho en matemáticas, ¿no? Pero igual la misma pregunta, ¿qué tipo de ejercicio es y cómo voy a resolverlo? ¿No? Incluso ahí colocar las posibles fórmulas con las que va a resolver, ¿ya? Y lo más importante para empezar, cuando usted lea un ejercicio de física, leerlo una, dos veces, ir separando despacito de qué se trata, qué datos le está dando, qué es lo que le está preguntando, cuál es el tema del ejercicio. Entonces usted anota los datos, ¿ya? Velocidad igual 20 metros por segundo. El tiempo
5 segundos. Me pide el espacio recorrido. Ya por decir algo, que esto es movimiento relativo uniforme, ya lo verán. Pero bueno, me pide cuánto espacio recorrió sabiendo que fue a tanta velocidad y se demoró tanto tiempo, ¿no? Entonces, anotar los datos. Si usted dibuja, hace una línea, una callecita, dibuja incluso hasta el carrito si quiere, o un muñequito, y pone los espacios, señala, B igual a 20 metros, luego pone tiempo, luego hace cosas. Usted va dibujando, entonces se va imaginando cómo resolverlo y le da más oportunidades de entender mejor el ejercicio, ¿no? Ahí hay que recordar los conceptos necesarios y decirlos al resolver cualquier ejercicio. Decirlos. Decirlos, dice, no necesariamente escribirlos porque es repetitivo. Puede hacerlo también escrito. Y decir, voy a resolver ahora un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Voy a utilizar la fórmula de espacio igual a velocidad por tiempo. Voy a reemplazar, aquí tengo la velocidad y el tiempo, así que voy a reemplazar esos datos para obtener el espacio. Y escribe, y dibuja, y obtiene. Entonces, cuando usted vuelve a estudiar eso y dice, ¿qué era esto del movimiento rectilíneo? Ah, dice esto. Ah, y se resolvía así el ejercicio. Ah, sí, está clarísimo, ya está. ¿No? ¿Ya? Y de ahí el desarrollo, idéntica forma que en matemáticas, ¿no? Bueno, ahí dice química, idéntica forma que en física, inglés, lo mismo que en ciencias sociales. ¿Y de qué se trata eso? ¿Ya? Entonces, antes de eso, ¿alguna inquietud de cómo ir resolviendo estas cosas, de cómo tomar estos datos? ¿Sí? Espero que los que hayan puesto atención, ¿no? Yo ya no puedo hacer más allá si ustedes no quieren poner atención y escuchar los consejos de cómo estudiar y sacar provecho a todo, ¿ya? Yo ya no puedo hacer nada. Solamente hablo por lo menos para los que quieran poner atención, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna inquietud sobre eso, si no, compartirles el otro detalle. ¿Ya? Sí. Compartirles el otro detalle sobre lo de ciencias sociales y el resto, ¿no? Que son cosas bastante rápidas, ¿ya? Bueno, les voy a compartir la otra parte rápidamente y me interesan las preguntas que quiero mostrar. Bien, para ciencias sociales, lenguaje, literatura, arte, ¿no? Básicamente eso. Realizar síntesis en varias fichas al modo de mapas conceptuales. Y también, como les indicó Dani, no sé, algunos paralelos ya les indicó, a otros no, cómo sacar una ficha, ¿no? Escribir el tema, el contexto y quiénes intervienen ahí. En este caso, si era Alemania, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Al respecto de la Guerra Fría y el avance de la carrera espacial, ¿no? Algunos que recibieron todos, no me acuerdo ahorita. Entonces, básicamente eso, realizar síntesis en varias fichas al modo de mapas conceptuales, es decir, tener una idea, ¿no? Tener una ideita, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esta parte es súper importante, la que voy a mencionar. Por eso decía lo mismo en inglés para sociales y la lectura. Realizar asociaciones, ¿no? ¿Con qué lo asocia? O hacer analogías, si prefiere. ¿Con qué, con qué asocia usted esta palabra en inglés que no la entiende, ¿no? Yo hasta ahora siempre me preguntaba, había un compañero que es jesuita, sacerdote ahora, no está aquí en el Ecuador, pero él siempre, no sé por qué, pero a la luna le llamaba sultán. Era su modo de aprender. No tengo idea por qué decía eso. Pero aprende a hacer asociaciones y analogías. Y luego, para aprender todo esto, ciencias sociales, literatura, lenguaje, inglés incluido, u otros idiomas, leer por lo menos 30 minutos diarios, hacer resúmenes y esto que es importante, intente hacer ensayos, es decir, intente no solo sacar un resumen de la clase, sino ahora trate de proponer sus propias ideas, intente hacer un escrito, eso es un, digamos, por decir ensayo, ustedes creo que ya están recibiendo, pero ensayo en realidad es cuando se hace una maestría o un doctorado y se hace una síntesis del proceso de aprendizaje, ¿no? Eso es realmente el ensayo en sí, un ensayo científico. Pero lo que están aprendiendo ahora ustedes son estas cositas a aprender a escribir, a darle principio al contenido, luego se explica de qué se trata esa introducción y luego se hace una conclusión, ¿no? Entonces trate de intentar esos ensayos cuando necesite escribir para que usted pueda aprender a escribir, ¿no?
En cualquier idioma, en cualquier idioma. ¿Ve? En cualquier idioma. Pero específicamente en el que usted maneja más, ¿cierto? Lo digo sobre todo por alguno que se maneja un poco más en otros idiomas. Pero lectura, 30 minutos diarios, de lo que sea. Aunque sea, coja las recetas Maggie, eso le va a ayudar para tener una excelente ortografía y poder comunicarse, ¿no? Esto es lo básico. Esto es lo básico. ¿Eh? Bueno, aquí dejo de compartir. Y finalmente, si no hay preguntas, pues, háganme preguntas, con gusto. Finalmente esto otro. A ver, un ratito. Ya. Y finalmente este otro aspecto, ¿no? Esto yo le dictaba a él cuando estaba empezando primer curso en esa época, que ahora es primero de bachillerato, y realmente costaba mucho, ¿no? Y esas, lo que imprimió y esas son las correcciones que le hice hacer a él mismo. Tal cual. Bueno. Luego, como tutor de estudios, tenía que ponerle reglas. Así que le dije, ¿cuáles son las reglas de juego? Y ojalá usted pueda obedecerlas para disciplinarse. Esto era para él, ¿no? Y por supuesto está escrito así. Entonces dice, primero, el único que puede cambiar las reglas de juego es Javier. Es decir, cuando yo le propongo, por ejemplo, o un profesor le cambie Javier por otro nombre, ¿no? Bueno, hay 3 profesores Javier en la básica superior. Pero se le propone una rúbrica o una tabla de cotejo. Esas son las reglas a seguir. Esos son los estamentos a seguir, ¿no es cierto? Si tiene que entregar la ficha, cómo tiene que entregarle la bibliografía, las cosas. Eso, qué día tiene que entregar, cómo tiene que hacerlo, ¿ya? Esa es la manera. En el Facebook, cómo tiene que publicar lo que le pide Dani, cómo tiene que presentarlo, de qué se trata el trabajo, la lectura que tiene que hacer, ¿ve? ¿Sí? Y su plan de estudios tiene que mantenerse. 2, hay que observar cada regla de juego como si fuera la única y la más importante. Es decir, si a mí me mandan a hacer 10 ejercicios de matemáticas y voy a hacerlos, considero que eso es lo más importante en ese instante, ¿no? Si quieren agregarle la parte religiosa, que es siempre bueno, ¿no? Hacerlo. Digo, te ofrezco, Dios mío, la tarea que voy a hacer por la salud de todas las personas en el mundo. Ya está, cosa sencilla. Pero hay que observar cada regla de juego como si fuera la única y la más importante. Voy a hacer matemáticas, entonces, ¿qué? Me acuerdo la pregunta. ¿Qué tipo de ejercicio es? Segundo, ¿cómo voy a resolverlo? Muy bien, ¿no? Y luego voy por el procedimiento y voy anotando. Luego, debo observar el orden, la disciplina, la puntualidad y la honradez en cada cosa que yo haga. Es súper importante, muy, 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 muy importante, ¿no? Si yo me propongo que a las 3 de la tarde voy a empezar a hacer la tarea, a las 3 de la tarde me siento, no 5 minutos después, ni media hora antes. No, es que ahora mejor voy a adelantar. No, si ya se puso una hora, respete eso. Observar el orden. Si su escritorio está desordenado, ponga en orden las cosas para que incluso hasta se sienta a gusto en su cuarto, ¿no? Eso es importante. Y la honradez, ¿no? Yo no sé qué pasó con un estudiante que estoy revisándoles, todavía no les he mandado las tareas, pero un estudiante me envió una ficha de uno de los papas y lo único que puso fue, cambió el nombre, puso Juan 23, pero de ahí todo es de León 13, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa? O sea, no tiene sentido, ¿ve? Le di la opción de que completara algo, pero le calificaré sobre 8, pero es obligatorio que me vuelva a hacer esa ficha, pero esa ficha no la tomaré en cuenta para la calificación, o sea, ahí ya perdió 2,5 puntos del total. Bueno, pero si no me entrega esa ficha, no le califico. Pero bueno, entonces son esas cosas, ¿no? Ya sabemos cómo hay que hacerlas, en fin. 4, si hay algo que está bien hecho, es mi tarea perfeccionarla o perfeccionarlo. Esto está lejos de lo que se mantiene en la mediocridad, ¿no? Yo no, ya hice los 2 ejercicios de mate, ya no hago más, voy a jugar. No, haga por lo menos uno más, ¿no? Haga por lo menos uno más. Todo esto tiene un fundamento ignaciano, ¿ah? Tiene un fundamento ignaciano. Los tachones, como ven, es lo que le hice tachar en esa época cuando pues no escribió bien. Y esta es importante, es muy ignaciana esta frase. Cuando esté aburrido con lo que esté haciendo, voy a agregarle 5 minutos más de tiempo al que había establecido.
¿ya? Sí, y entonces me acuerdo cuando mi hija, que ya está en tercer bachillerato, leyó esto, dice, uy, estoy aburrida, le voy a agregar 5 minutos, ¿cómo es posible? Dice, pues si estoy aburrido, por eso mismo, vénzase a usted mismo, vénzase, tiene que leer un libro que le mandaron en lenguaje, ¿no? O un cuento, vénzase a usted, no, es que me faltan 10 minutos y ya no van. Pues bueno, estoy aburrido, no quiero leer, me he dado media hora y esta lectura me resultó aburridísima. Bueno, entonces en vez de media hora, auméntele 5 minutos más, 5. San Ignacio habla de esto, le llama oppositum per diametrum, ¿no? Es decir, opuesto al diámetro, es decir, en el círculo, ¿no es cierto? Ustedes saben, tiene el diámetro. Entonces me pongo diametralmente opuesto, de un punto al otro. ¿Ve? Hago lo contrario, lo que no quiero hacer. Uy, qué pereza ponerme a estudiar ahorita, está en mi horario. Bueno, pues entonces vaya y hágalo, ¿cierto? Esto es súper importante. ¿Ya? Luego, lo otro, es muy importante saber descansar. No haga todo al apuro, ¿no? Por terminar. O si no, eso es una cosa también del saber descansar. Y la otra, no se extienda demasiado en las cosas, ni siquiera en los juegos que usted hace o en las cosas que tenga por delante, ¿no? Póngase a descansar un poquito, aprenda a descansar, desconéctese de la tecnología, duerma un rato sin tecnología, eso. Luego, realizar un horario para mis tareas y descansos. Esto es lo del plan de estudios que le indiqué. Eso es súper importante, ¿no? Todo. Y nunca debo sobrepasar 2 horas de estudio continuo o hacer tareas sin haber descansado entre tiempo y tiempo. El descanso debe ser entre 5 a 10 minutos como máximo. Bueno, dependiendo de lo que esté haciendo, incluso puede extenderlo a veces, si realmente ya está cansado, hasta 15 minutos, ¿no? Entonces, eso. Y luego estas preguntas de termómetro para que usted las responda. Es para usted. Usted va a ir creciendo con esto. ¿Ve? Con esta parte para acabar. Termómetros de las reglas de juego. Preguntas. ¿Observé las reglas de juego? Sí, no. ¿Por qué? Para que sepa dar un motivo. Fíjense el portafolio. Usted escoge las tareas que quiere subirlas, pero tiene que poner el motivo por las que las escogió. Igualito aquí, esto le va a ayudar. Observé las reglas de juego, es decir, si puse que iba a leer a las 3 de la tarde, leí, mantuve los 30 minutos y si estaba aburrido le aumenté 5 o ya no quería, ya quería dejar eso, no importa, le aumenté. Entonces usted dice, ¿por qué? ¿No? Y dependiendo de la primera pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer respecto de lo que respondí? ¿No? ¿Qué debo hacer? Mantenerme en el horario, perfecto. O si no, híjole, vencerme en la pereza que tengo. Bueno, entonces ya. Ahora, ¿cómo lo debo hacer? Si es la pereza, ser diligente. Me voy a levantar, aunque me cueste, me voy a poner, no sé, 20,000 alarmas para no quedarme dormido, qué sé yo. ¿Ya? Perdón, está ahí repetida la pregunta, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿dónde lo debo hacer? Hay algunos, por ejemplo, dicen, ay, tengo que leer un libro. Sí, y es bien aburrido. Entonces, lo voy a leer, como estoy cansado, lo voy a leer acostado en la cama. No, pues si es aburrido y va a leer acostado en la cama, pues lo único que va a conseguir es dormirse. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 preguntas, ¿no? Perdón, 4. Ya. Entonces, ¿cuándo lo debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? Perdón, no, sí estaba bien. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuándo lo debo hacer y dónde lo debo hacer? No estaba repetido. ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Ya? Eso responde al tiempo, ¿no? ¿Sí? Eso es muy ignaciano. ¿Ve? Tiempos, lugares y personas. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? Cuando conversamos con sus representantes en algunos casos o con ustedes mismos, y el representante le dice, pero ¿cómo vas a mejorar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, estas son preguntas de reflexión que le invito a que las haga por lo menos como examen de su actividad académica, por lo menos unas 2 veces por semana, ¿no? Sí. Eso le va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Hasta ahí el compartir. Bueno, de todo esto, lo que les he presentado, gracias Dani, perdóname que está terminando. Si hay alguna inquietud, pueden hacerla a través del chat del Gmail. ¿De acuerdo? Me preguntan, escriban ahí la preguntita que tengan y me la pueden presentar. ¿De acuerdo? Para resolver cualquier cuestión que no se haya entendido. Pero les invito, por favor, a que hagan esto. ¿De acuerdo? Como esta parte va a estar grabada, ustedes pueden ingresar. Hoy mismo voy a subir el video.
Entonces pueden ingresar y volver a ver las preguntas y escuchar la explicación y todo eso para ver cómo se resuelve. ¿De acuerdo? Les dejo que ya están con Dani. Gracias. Ya, la Segunda Guerra Mundial ya quedó atrás. Muy bien, gracias por encender las cámaras, por estar presentes de manera completa, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Sí están ahí presentes? ¿No? Sí, profe. Estoy grabando y pues si nadie me responde, ya luego después yo no tomo nota, sino ya sé cuáles están en el orden que están y ya es más fácil. Bueno. Bien. Noelia, ¿estás ahí? Alexander, María Sí, Paz. profe, sí estoy. Sí, bueno, ok. Mateo Alejandro y Mateo Javier. Briana. Sí, profe, sí estoy. Ok. Enciendan la cámara. Muy bien. Bueno. Muy rápidamente, porque tengo que presentarles algo, ya es para ustedes. Y como les decíamos a sus representantes, algunos de ustedes, no con todos, ¿no? Nosotros, y en mi caso, voy hasta donde puedo ir, ¿no? No puedo tomarles de la manito, y sobre todo peor ahora que estamos en virtual. Bien, muy rápidamente, algo anecdotario, de inmediato a presentarles una sugerencia. Antes de eso, acuérdense que les compartimos a todos a través del Classroom, no solo en principio a los del grupo de refuerzo, como quedamos de acuerdo con Dani, eso del plan de estudios. ¿Ya? Me gustaría que la próxima vez, la próxima semana, recuerden, empezamos el día lunes con día 1, ¿no? Otra vez vamos a estar unos días hasta el 24 de mayo, durante unas 2 o 3 semanas por lo menos, con los días normales de lunes a viernes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dejando eso de lado. Tener presente que se les compartió a ustedes esto del plan de estudios, por favor, es la parte importante para que se organicen de manera disciplinada. ¿Sí? No importa si usted dice, no, yo sí estoy bien organizado, no importa, ayúdese. Y por eso les quería contar esta parte anecdotaria. Cuando yo entré a estudiar en la Politécnica Nacional, a mí no me tocó ningún profesor que me dijera esto, pero a otros sí, ¿no? Y en la clase les dijeron, levanten la mano los que tienen cama en su cuarto. Entonces, pareció una pregunta extraña en principio, ¿no? Entonces levantaron la mano y dijo, bueno, pues la cama les está sobrando. Mientras estén en la Politécnica Nacional, la cama sobra. A menos que la utilicen como una extensión de su escritorio. Claro, yo cuando escuchaba esos comentarios de los otros compañeros, pues, que comentaban, ¿no? Yo me reía. Pero luego me di cuenta de la cruda realidad. Yo no estudié en el San Gabriel, en el que después de salir del San Gabriel, el primer año es coser y cantar y rascarse el ombligo, porque pues, el primer año es una repetición. En el San Gabriel, segundo y tercero de bachillerato es un preuniversitario, básicamente, así que ya saben a dónde van a ir, ¿no? La exigencia que se tiene y desde primero mismo, ¿no? Por eso primero bachillerato es un golpe muy fuerte para aquellos que se acostumbraron a dejar que el río les lleve en la corriente y no se esfuerzan por ir contra la corriente. Entonces van a tener que hacer prácticamente eso. Entonces yo me acuerdo, ¿no? Y efectivamente ponía los libros y los apuntes y las hojas y las cosas, ejercicios encima de la cama. Y había días en que yo me quedaba dormido sobre el escritorio de 11 a 1, de 11 de la noche a 1 de la mañana, ¿no? Porque ahí ya no daba más. Me tomaba un vaso de Coca-Cola, me despertaba y seguía, ¿no? Cuando me tocaba hacer esas cosas. Y luego tuve que disciplinarme y poner un horario para, a veces podía hacerlo, a veces no,
pero para levantarme temprano, para, o sea, procurar hacer ejercicio físico, ¿no? Para mantenerme también y no quedarme así solo con el estudio y el estudio y el estudio y volverme loquito. Entonces, esto como anecdotario, ¿no? Sí, por supuesto, como les digo a ustedes de San Gabriel, cuando se gradúen, pues no vayan a creer que las cosas sean simples, ¿no? El primer año es una repetición de lo que prácticamente se ve en San Gabriel y además ustedes van a tener el método. Ojalá ya tengan la forma entendida. Si ustedes entienden el método de las ciencias, miren, ya con eso es suficiente, pueden estudiar lo que sea. Pero bueno, esto como anecdotario. Ahora, quiero compartirles unos apuntes que en el año 2004 ya me pidió una persona, ya subsecretario de Cultura en el Ministerio de Educación, y por amistades con mi tío, con un tío que trabaja en el ministerio, le pidió que yo sea tutor de estudios de sus hijos, ¿ya? Fui durante 3 años. 2 hijos muy distintos, él y ella, ¿no? Él empezaba primero de bachillerato, primer curso, perdón, cuarto curso en esa época, y realmente tenía, bueno, en esa época no se hacían este tipo de estudios, se hacía otras cosas y, en fin, ¿no? Pero tenía prácticamente, se podría decir, era hiperactivo, él sí era hiperactivo, terrible, y tenía eh, muchas dificultades para atender, hacer las cosas, una cantidad de cuestiones, ¿no? Hoy él está tratando de estudiar ya su doctorado en lo que está haciendo, ¿no? Hace currículums y lee bastante y tiene otro proceso completamente distinto. Y en cambio, la hermana me tocaba hacer distinto. Me tocaba obligarle a que descanse y a que haga otras cosas y que se distraiga y haga cosas únicas. Esto les cuento porque son los parámetros, fueron muy curiosos. Esto como segundo anécdota. Entonces quiero compartirles algo que él me vino a visitar hace unos 3 meses, 2 meses, con su hija y estuvimos conversando aquí un buen rato y le pregunté sobre cómo le ha ido y cómo fue y él me dijo que tenía los apuntes que le hice tener como reglas de disciplina, tenía todavía eso ahí. Así que le dije, me gustaría que me lo compartas, a ver si las tienes. Y bueno, el 20 de abril me las envió como regalo, ¿no? Y quiero compartirles, mostrarles esto porque las volví a leer y creo que me parece interesante compartir con ustedes. Ojalá lo tomen en cuenta, ¿no? Yo no puedo ir más allá porque estoy aquí en la virtualidad. Ya depende de ustedes, ¿ve? Siempre es el mismo consejo que les doy a los estudiantes en primero, segundo, tercero bachillerato. Cuando les veo con problemas les veía con problemas de física en el bachillerato y eso, pues, a veces les hacía alguna pregunta, les dibujaba algún ejercicio de lo que estaban viendo y me daba cuenta que estaban realmente perdidos. Entonces, les daba estos consejos. Ojalá alguno de ustedes quiera tomarlo en cuenta, ¿no? No es obligatorio, pero sé que funcionan. Ahí van. Bueno, voy a empezar primero con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Con lo que ustedes tienen conocimiento. Si quieren hacer captura de pantalla, pueden hacerla, pero ojalá les sirva, ¿no? Ojalá no esté hablando al viento ni a las paredes, ¿no? Espero que alguno de ustedes lo tome en cuenta. Y sé que sirven por experiencia, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo va a resolver? Hay gente que a veces toma apuntes como sea. Y por cierto, eso les invito. Si ustedes en este año y medio de clases virtuales no han estado tomando apuntes, cuando regresen al presencial y sobre todo ustedes, Dios mediante, que van a ir a primero de bachillerato, Diosito santo. Yo ya les decía, no es por asustar ni nada, son las estadísticas reales. En primero de bachillerato eh, pierden de 21 a 25 estudiantes el año, ¿no? Pierden, ¿ya? Y siempre ven culpables a todo el mundo. Los únicos que no son culpables son los que pierden el año. De ahí todos son culpables, todos los que están alrededor. Y simplemente es porque no tuvieron cuidado de los consejos que se les daba en la básica superior, ¿no? Es un golpe realmente muy fuerte, ¿no? Y el nivel que se da, espero que se mantenga, ¿no? Sobre todo en tercero y segundo bachillerato, pues al nivel preuniversitario, así que deben estar preparados. Entonces, matemáticas. Son consejos sanos que funcionan y sirven. A mí me sirvieron.
luego los uní a la parte ignaciana y funcionaron muy bien. Matemáticas, por ejemplo. Cuando a usted le den un ejercicio, lo primero que tiene que hacer, dice, ¿qué tipo de ejercicio es? Y va a escribir en su hoja, ¿no? En su cuaderno, un solo ejercicio, el primero que sea del tema para ayudarse. Escribe, es un ejercicio de factoreo, digamos, ¿ya? Entonces usted pone, ¿qué tipo de ejercicio es? Escribe la pregunta al lado del ejercicio y responde con palabras, escribiendo. Este es un ejercicio de factoreo, ¿ya? Y corresponde a factor común, supongamos. Listo, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo voy a resolverlo? Entonces, depende del tipo de factor común que sea, ¿no? A veces tiene para todos los términos, o a veces de 2 en 2, de 3 en 3, o 2 y 3. Entonces usted escribe, voy a resolverlo de esta manera, así, así, así. Y usted puede decir, ¿pero eso no es una pérdida de tiempo? No, más bien le va a ayudar muchísimo, ¿ya? Le va a ayudar muchísimo porque cuando usted quiera estudiar después y resolver ejercicios, ¿qué es lo que va a hacer? Solo revise esos ejercicios que están ahí ya escritos y explicados por usted. Ese momento que tenía fresco lo que el profesor le explicó y lo que usted resolvió los ejercicios. Luego, desarrollo. ¿Cómo desarrollar? Primero, enumerar los pasos. El ejercicio escrito es el paso número 1. Muy bien. Paso número 2. Dice, decir qué voy a hacer en cada paso. Paso número 2. Voy a sacar el factor común, la letra tal. Muy bien. Entonces saco el factor común. O voy a sacar factor común de 2 en 2 o de 3 en 3. Lo que va a hacer paso a paso, ¿no? Y luego, relacionar los pasos del 2 al 3. ¿Qué hay ahí? ¿Qué había ahí? Solo el primero, segundo, hasta el tercer ejercicio de lo nuevo que esté aprendiendo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Voy a relacionar, ¿ve? Y explica esa relación que hay ahí. Usted dice que esto puede ser una pérdida de tiempo. Yo lo único que quiero es resolver ejercicios. Mire, a usted a veces le enseñan los ejercicios, me invento esto, con X y con Y en la clase, ¿sí? Y luego la tarea le mandan con A y con B y usted ya no puede resolver. Eso quiere decir que no entendió. Simplemente, no es porque el profesor no se puede explicar, sino usted no entendió. Si con X y con Y usted entendió y puede resolverlo, no importa qué otras letras le pongan, es lo mismo, pero entonces no entendió la esencia del ejercicio, no entendió de qué se trataba el tema. Por eso es importante ir a la teoría. Relacionar los pasos. Luego, dice, ordenadamente ocupar el cuaderno al realizar las tareas. Ordenadamente. Cuando está recién aprendiendo un ejercicio, ponga un solo ejercicio en una hoja, o tal vez 2, si es que le alcanza, pero no más. ¿Ve? Bueno, voy a ir más rapidito. Y esto que probablemente les ha de servir para el próximo año. Como les decía yo a los estudiantes de segundo y tercero bachillerato y en primero, cuando les veo perdidos, mire, si usted no tiene bien claro lo de octavo, noveno y décimo de matemáticas, usted debe tenerlo bien clarito, saber muy bien, tener dominio de lo que le han dicho en octavo, noveno y décimo de matemáticas. Si usted no tiene claro eso, en primero de bachillerato va a tener serios problemas y sobre todo, no solo en matemáticas, sino en física. Usted no va a dar ni para atrás ni para adelante. Así que es importante que tenga clarísimo lo de matemáticas. Si no tiene claro algo, evítese pedirle un profesor a su papá, a su mamá. No estamos la gran mayoría de nosotros no está en un momento como para gastar más dinero. Coja tutoriales, hay tutoriales muy buenos en el YouTube que le pueden ir explicando, pero resuélvanlos como el consejo que le puedo dar si usted quiere. Y por ejemplo, el próximo año, cuando usted vea física, química, estas cosas, por ejemplo, fíjese, ¿qué tipo de preguntas se puede hacer? A usted le dan un ejercicio de física, ¿ya? Usted no sabe, física simplemente examina las cosas, estudia lo natural, ¿no? La naturaleza, cómo se mueve, el tiempo que se demora, la distancia que recorre, cosas de esas, ¿ven? Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es? Entonces usted igualito, le dan el ejercicio, lo lee 2, 3 veces, va separando las cosas que dice el ejercicio y dice, este ejercicio es de tal tipo. Por ahora lo digo aunque no sepa de qué se trata. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Listo, un carrito que se mueve por ahí o una persona que camina. Luego, ¿cómo voy a resolverlo? Y escribo cómo voy a resolverlo. Y luego dice, colocar las posibles fórmulas que hay. En ese caso, la más sencilla, la que se usa, ¿no? Espacio igual a velocidad por tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolverlas?
Y anoto los datos. ¿Cuáles son los datos? Me dice, un carrito que se mueve a 20 metros por segundo se mueve durante 5 segundos. ¿Qué espacio recorrió? Entonces yo tengo esos datos y me dice, me dio la velocidad, me dio el tiempo, me pide el espacio. Listo. Y eso tengo no solo que escribirlo, sino que una de las cosas súper importantes que yo siempre les insisto a los estudiantes es que hay que saber dibujar en la física, también en la matemática y en la química, pero sobre todo en la física, ¿no? Saber dibujar el ejercicio. Si es de un carrito, hace la línea, dibuja el carrito, grafica los espacios, todo lo que le dan ahí. Es importante para que usted pueda reconocer eso. Y luego dice, recordar los conceptos necesarios y decirlos al resolver cualquier ejercicio. Si va a resolver esto, dice, me dieron la velocidad del tiempo y me falta el espacio. Entonces es esta fórmula que dice tal cosa y esto se asocia a movimiento rectilíneo uniforme. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Pero ir haciendo eso es ejercicio repetitivo. Espero que estén tomando nota y no estén distraídos y no estén perdiendo el tiempo, ¿no? Yo hago mi mayor esfuerzo, espero que ustedes también den lo mismo, pero es para ustedes. Tómenle una captura de pantalla si quieren, no pasa nada. Yo no tengo copyright, para mí todo es copyleft. Bueno, y luego el desarrollo, igualito como en matemáticas. Y para química, cuando reciban, igual, ¿no? Idéntica forma que en física. Y en inglés, bueno, ahí dice lo mismo que en ciencias sociales. Ya vamos a ver qué es, ¿de acuerdo? Voy a pasar a otra pantalla. ¿Ya? Listo. Ahí les estoy compartiendo la otra pantalla. Creo que sí se ve, ¿cierto? ¿Sí? Si no se ve, me dicen, la que dice ciencias sociales. Bueno. No, profe, es solo la otra. ¿No se ve? Esta es solo la primera. Ya, Sí, perdón, disculpe. Me equivoqué con el Día de la Madre. Gracias. Ya, ahí está. La otra es esta de aquí. Ahí está. Listo. Mire, atiende. Entonces, fíjense bien, pueden tomar la captura de pantalla. Esto para lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ciencias sociales, literatura, el arte, lenguaje, todo lo que hace referencia a estos aspectos, que también sirven, mucho cuidado, también sirven para las ciencias llamadas exactas, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Entre comillas nada más, pero se las menciona así por cuestiones ya sobre todo de los siglos anteriores, que se creía que eran las ciencias más importantes y que pues la literatura, la historia, esas cosas no eran importantes, pero en realidad sin la historia no podría haber ninguna de estas ciencias. Pero bueno, dejemos eso en paz. Ciencias sociales, fíjense la petición y tengan en cuenta los que ya recibieron la clase con el profe Dani, de todos modos creo que ya todos recibieron el ejemplo, ¿no? Cuando les decía cómo hacer una ficha, por ejemplo, para la carrera espacial, ¿se acuerdan? Les pasaba un video a algunos, otros creo que todavía no les pasa, no importa, pero ¿cómo hacer una ficha? Dice ahí realizar síntesis en varias fichas al modo de mapas conceptuales. Y otra, como la que les enseñó el profe Dan, ¿no? Decía, coloca, a ver, ¿cuál es el contexto? Escribe el contexto, en qué momento se está desarrollando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, de lo que estamos hablando. No es lo mismo que Pío X haya dicho que está condenado el modernismo en esa época, que se lo diga ahora, porque él lo dijo antes de que empiece ese proceso ya fuerte después del Concilio Vaticano II. Y no es lo mismo que Juan Pablo II lo haya dicho, por ejemplo, porque él ya estaba en la época muy posterior, ¿no? No es lo mismo que se diga antes de que el hombre llegue a la luna ideas sobre eso, que cuando ya estuvo en la luna, pues que se digan otras cosas, ¿no? Son dos contextos distintos. Pero bueno, entonces, el contexto, ¿qué personajes intervienen? En ese caso de la carrera espacial al inicio estaba la Alemania nazi, Estados Unidos y la Unión Soviética en esos momentos, ¿no? Y luego desaparece la Alemania nazi y solo estaban Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y en los procesos de la Guerra Fría y todo eso. Eso tenerlo clarito. Y fíjense, esta otra cosa es súper importante y sobre todo cuando se aprenden idiomas. Realizar asociaciones, hacer analogías, ¿no? ¿A qué se parece esta palabra? No me entra esta palabra, se me olvida siempre, no sé por qué. Alguien de ustedes puede decir, yo domino el mandarín, ¿no es cierto? Pero esta palabra no me entra, no sé por qué. Entonces haga una asociación. Hay ciertas cosas, ¿no? Haga analogías. ¿A qué se parece? Yo tengo un compañero que es sacerdote, jesuita, no vive aquí en el Ecuador, y yo no sé por qué a Venus o a la luna creo que le decía
¿cómo es que le decía? Sultán. No sé por qué decía eso, pero leí y se acordaba cosas de esas teorías. Entonces, eso. Y en la lectura, cosas muy concretas. Leer por lo menos 30 minutos diarios, de lo que sea, incluso de física, de los juegos que usted practica y le gusta, para que investigue, incluso poder avanzar mejor los niveles, ¿no? Cosas de esas. Hacer resúmenes, ¿no? Por ejemplo, Dani dice, la carrera espacial, muy bien. Un resumen que no es la introducción, sino un resumen de lo que dice el video. Aquí contaron nuestros personajes y tal. Muy bien. Luego dice intentar ensayo. Intentar ensayos. Un ensayo, bueno, ustedes están, creo, aprendiendo ya. Ponen una introducción, el cuerpo y una conclusión, ¿no? Y eso intentar usted escribir. Porque en realidad, ensayo es algo científico que usted escribe al final de una maestría o de un doctorado o de estudios de posgrado, los que esté haciendo, ¿no? Entonces, eso es un ensayo final. Pero mientras tanto se van aprendiendo otro tipo de ensayos pequeñitos que tiene introducción, cuerpo y conclusión. Y aprenda usted ahí, dice, a ver, hoy quiero hablar, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Por ejemplo, era sobre el aborto, ¿ya? Listo. Esto es lo que dice el video, pero yo quiero dar una opinión sobre esto otro. Muy bien, usted lo que dice el video y su opinión. Luego habla el cuerpo, sustenta lo que ha hablado y llega a una conclusión. Así de sencillo, ¿no? Y eso igual para todo, ¿no? Para todo, en cualquier situación. ¿Ve? La lectura, ¿no? El consejo que siempre nos daba, me acuerdo cuando era jesuita, era novicio, el padrecito nos decía, ¿quieren aprender idiomas, muchos más idiomas? Coja la Biblia, el Evangelio de San Juan específicamente, ¿no? Porque tiene un léxico, tiene muchas palabras, quiero decir, ¿no? En ese sentido, que son algunas un poco más complejas, pero que le ayudan a aprender. Y léalo en el idioma que usted quiera y va a ver cómo va aprendiendo muchas más palabras para escribir, ¿no? Hasta aquí de esto que les he presentado. A ver, bueno, esto ya vimos. ¿Alguna inquietud de esto? ¿Alguna pregunta? Porque quiero presentarles una última cosa más, ¿no? Bueno. Finalmente esto que es una síntesis de la experiencia ignaciana. Todo esto, como ven ustedes, está corregido por la persona a quien se la di. Le hice corregir porque tuvo algunas cositas que no había escrito bien. Pero fíjense esto. Reglas de juego, ¿no? ¿De qué se tratan estas reglas de juego? Bueno, yo era el tutor personal, sobre todo de él, ¿no? A quien tenía que ponerle, digamos, de que en cierto sentido más atención, ¿no? Para que pudiera ponerle cierta atención a los estudios, ¿no? Que está un poquito complicado al principio. Entonces, primera regla, el único que puede cambiar las reglas de juego es Javier. En este caso, usted piensa en cada uno de los profesores y también de sus representantes que están en casa, ¿no? Ellos le ponen reglas de juego. Usted no puede cambiarlas. Puede preguntar y sugerir, pero no puede cambiarlas, ¿no? Lo que sea. La tabla de cotejo dice que hay que presentar así la tarea. El profesor le dice que tiene que entregar a tal hora la tarea, no más tarde. Papá le dice o mamá le dice en casa, te desconectas de este momento del celular, o si no, tienes 30 minutos para usar celular o tecnología, lo que sea, y luego a dormir. Muy bien. Entonces, sí, es que tengo que, no. Lo que dice papá y mamá. Bueno, pueden conversar, no puede estar terminando un trabajo, qué sé yo. Pero las reglas de juego no las pone usted, ¿no? Eso es súper importante. Se la pone otro. Usted puede sugerir y conversar y ver qué se hace. Segundo, hay que observar cada regla de juego como si fuera la única y la más importante. Ejemplo, 10 ejercicios de matemáticas tiene que resolverlos hoy. Y usted se propuso que va a hacerlos a las 3 de la tarde. Ni media hora antes ni después. 3 de la tarde. Muy bien. Ay, pero es que no. Usted ya se hizo el plan de estudios, ya le indicó a sus representantes, ya conversó con los profesores, qué sé yo, y entonces tiene esto clarito. ¿Ve? Entonces, tiene que observar. Por eso la tercera dice, observar el orden, la disciplina, la puntualidad y la honradez en cada cosa que yo haga. Si usted se propone hacer a las 3 de la tarde los ejercicios y empieza a hacerlos a las 4, listo, los terminó en media hora, 4:30 acabó, sí, pero estuvo desordenado, indisciplinado, impuntual, no fue honrado con usted mismo en ese sentido, a pesar de que cumplió con la tarea, pero no observó la regla número 3, ¿no? Y de esto no se trata. Hay que tratar de ser disciplinados en la medida posible. El lugar en el cual esté usted, su cuarto, su escritorio, están ordenados, da gusto estar ahí, ¿no?
o no, o no nos da gusto. Entonces hay que tener esto que es súper importante. Cuarto, si hay algo que está bien hecho, es mi tarea perfeccionarlo. Esto es muy ignaciano, ¿no? Esto está lejos de lo que se mantiene en la mediocridad, ¿no? Me mandaron a hacer 2 ejercicios de mate, ya los hice, ¿no? Yo ya entendí, no, ahí está bien, ¿no? Matemáticas requiere repetición, no hay otra forma de aprender. Hay mucho tipo de ejercicios, ¿no? Cuando ustedes vean, no sé si están viendo ahora, van a ver después, Ardura, por ejemplo, que es una buena propuesta hacer ejercicios, se usaba hasta cuando yo estuve el año pasado en presencial bueno, hace 2 años se usaba en, ¿cómo se llama? No, también el año pasado creo, en matemáticas, ¿no? Entonces, ahí hay ejercicios que por más que uno se sepa el modo de resolverlos, hay algunos que requieren otros elementos, mayor observación. Entonces hay que estar repitiendo constantemente hasta aprender el método, ¿ve? Entonces, si hay algo que no está bien hecho, pues hágalo bien. Pero si está perfecto, si está todo bien, ya no hay nada, pues manténgalo, ¿no? Salga de la zona de confort, como dicen ahora, en vez de mediocridad, que es la palabra más adecuada. Quinto, cuando esté aburrido con lo que estoy haciendo, voy a agregarle 5 minutos más de tiempo a lo que había establecido. ¿Cómo? Me acuerdo cuando mi hija, le presenté esto y leyó, no, que mi hija que está en tercer bachillerato ya, es mediante por graduarse, decía, cuando esté aburrida le agrego 5 minutos más. Le dije, así es, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, usted se propone, repito el ejemplo, 3 de la tarde, hacer la lectura le mandaron a literatura algún cuento a leer, me invento, ya que es de unas 10 páginas. Y se puede terminar tal vez en la media hora. Pero usted empieza a leer y dice, uy, qué aburrido esto. No, no, no. Ah, entonces, póngase 5 minutos más, ¿no? 5 minutos más. Vénzase a usted mismo, disciplínese, ¿no? No tiene que golpearse contra las paredes ni flagelarse, ¿no? Eso es el flagelarse para usted. Ponerse 5 minutos más porque tiene que terminar, tiene que esforzarse. Quitarse la pereza de, uy, ya van a ser las 3 y todavía tengo sueño. Vénzase, levántese, ¿no? O peor, a las 3 de la tarde dice, está bien, si estoy cansado, sí voy a leer, pero me toca esta cosa que me parece aburrida. Listo, voy a aumentar los 5 minutos, pero voy a leer sentado o recostado en la cama. Olvídese, no va a leer nada, ¿no? Salvo que le esté vigilando a alguien ahí, mirándole y echándole agua fría para que no se quede dormido. Luego, es muy importante saber descansar, ¿no? Por eso, 7 va a realizar un horario para sus tareas y descanso. El plan de estudio que habíamos compartido con todos. 8, nunca debo sobrepasar 2 horas de estudio continuo o hacer tareas sin haber descansado entre tiempo y tiempo. El descanso debe ser entre 5 a 10 minutos como máximo, ¿no? A veces si se extiende las 2 horas pueden ser ya hasta 15. Ojo, y esto no solo para lo académico, también para los juegos de video que usted está haciendo, ¿no? Porque si pasa ahí, enraizado en la silla y solo jugando y comentando el Facebook, el chat y lo que sea, entretenido en eso, más de 2 horas su cerebro, ¿no? Pobrecito, no lo maltrate, ¿no? Descanse y tome agüita en los descansos para que se despierte. Muy bien. Y esto es netamente ignaciano. Termómetro de las reglas de juego, ¿no? Le invito a que tome la captura de pantalla si quiere. Son 5 preguntas, ya subo las otras, ¿no? Mire, dice, primero, usted solito no tiene que responderle a nadie. No se autoengañe, usted sea honesto, ¿no? ¿Observé las reglas de juego? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí las observé? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué las observé? Bueno, porque era necesario, ¿no? Usted coloca ahí, como cuando hace el portafolio. Sube las tareas al portafolio y pone el motivo por el cual eligió. Perdóneme que me pasó un poquito de tiempo, pero ya termino, mil disculpas. Luego dice, ¿qué debo hacer? Si sobre todo usted puso no, ¿qué es lo que debe hacer, no? Para poder responder la próxima vez que sí. Entonces usted escribe ahí unas líneas, una cosa muy sencillita. Luego, no solo qué debo hacer, luego, ¿cómo lo debo hacer? Dice, por ejemplo, me dormí porque estaba estudiando en la cama. Ah, ¿cómo lo debo hacer? Ah, entonces tengo que irme a otro lado, ¿no? Y para eso, ¿cuándo lo debo hacer? ¿Cuándo se propone hacer eso? Usted mismo respóndase. Y finalmente, ¿dónde lo debo hacer? ¿No? Ya sé que no debo estar en la cama, sino sentado en la silla, ¿no? Ya sé que no debo estar conectado a los juegos porque me distraigo y no entiendo nada de lo que el profesor explica en clase. ¿Cuándo lo debo hacer? En cada clase, ¿no? ¿Cómo lo debo hacer? Pues bueno, dejando el celular de lado porque me distraigo mucho y no atiendo a la clase cuando no necesito el celular para la clase. ¿Y qué debo hacer? Hacerme un plan de estudios. Y si no puedo observarlo bien,
decirle a mi representante, papá o mamá o quien esté ahí en casa, o al profesor, profe, ayúdeme, por favor. ¿Qué debo hacer? Ayúdeme, no sé realmente cómo desenvolver, ¿no? Listo, hasta ahí. Entonces, cualquier inquietud, si tienen de esto, pues pueden escribirme al chat de Gmail. Vamos a seguir conversando sobre esto, pero les invito a que lo tengan presente. Yo sé que les va a ayudar a quienes lo tomen en cuenta y lo hagan, ¿no? Nosotros, por supuesto, yo voy a comentar con sus representantes que se les ha compartido esto y que se les pidió que tomaran capturas de pantalla. Igual va a estar esto también en hoy, después de un ratito, cuando salga, hacerle clic, pues hay que esperar que se convierta el video como suele aparecer en Zoom, ¿no? Y una vez que se convierte, pues entonces ya voy a subir, ¿no? Ya están subidos el resto de videos, me falta solo el de la clase de anteayer, o de ayer, perdón. Ya está listo, solo hay que subirlo. Espero esto de aquí, subo hoy todo ese resto de videos y pueden repetir cualquier explicación y pregunta. Perdonen que habré hablado yo así todo el tiempo. Si tienen alguna inquietud, ya nos hemos pasado, pero si alguien quiere quedarse al final, no hay ningún problema. Pero por ahora creo que es suficiente con esto y vamos a volver la próxima vez por esto y tengan en cuenta sus planes de estudio, por favor. Y si a ustedes les parece que se puede agregar algo, consúltenlo, véanlo y lo proponemos y vemos el beneficio para todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si tiene alguien alguna inquietud y quiere quedarse al final, pues yo aquí en esta misma sala me quedo y con el resto vayan a descansar, vaya al baño, tome alguna cosita y mañana el día del trabajo no se trabaja, así que a descansar. Hay movilidad normal, todo eso, ¿no? Para salir. Yo creí que iba a haber confinamiento desde hoy a las 8, pero bueno, no va a haber, que bueno, gracias a Dios. Entonces hay como ir a comprar mañana el pancito y la leche con normalidad. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta estas cositas, por favor. Y manos a la obra, no dejen para mañana, ¿no? Empiecen a ver qué cosas les pueden servir de manera inmediata a ustedes. Y háganse ese plan de estudios que se subió. Si alguno no lo tiene, dígame, profe, se me ha perdido, entonces le volvemos a subir. ¿De acuerdo? Me escribe por interno por el chat del Gmail, ¿no? Por el Hangouts. Ok, cualquier cosa se quedan al final, si no nos vemos. Hasta el lunes. Muchas gracias, profe. Cuídense Una mucho. buena mañana. Hasta el Chao, lunes. profe. Gracias, profe. Mañana. Una buena tarde. Chao, chao. Profe, Estefano, ¿alguna eh, inquietud? sí, yo ya tengo, póngase, una rutina ya hecha, un horario ya hecho, ¿Ya? y tengo el itinerario de clases de la mañana, después tengo que desayunar, después las clases de la tarde y después de almorzar, y de ahí tengo las tareas que incluyen también la lectura. Eso tengo hasta las 5. Porque ¿Y, tareas y tienes tengo puesto algo de recreación, de descanso, algo lúdico? sí, tengo también una rutina que es de ejercicios, que es de 1 hora. Después acabo de eso y mis necesidades después del ejercicio y ahí tengo un espacio que le puse como que descansar y ¿Ya? después ya sería el acostarme. ¿Y a ti te gusta algún juego de video, alguna cosa de Sí, esas? suelo jugar, pero en los fines de semana, Ah, mayormente. ya. No, no lo haces entre semana. No, no lo hago. Ah, ya, ok. Preguntaba porque a veces algunos requieren eso y a lo mucho yo les suelo aconsejar exageradamente una media hora no más de eso, ¿no? Sí. Cuando juego de repente es en el teléfono, pero generalmente no tengo juegos en el teléfono. No me gusta, además que también me interfiere en el espacio del teléfono y como tengo Claro, los sí, documentos y todo así eso. es. Pero de todos modos, si es que algún rato, por ejemplo, te distraes, yo te digo, solo con esto y nada más. Por ejemplo, tengo un juego ahí que es de unas bolitas que lanzas y quitas espacios, no sé qué. El asunto es que yo digo, voy a jugar, voy a hacer, o sea, tres oportunidades. A la tercera, máximo la cuarta, si pasé, no pasé, si llegó, no llegó, hasta ahí se acabó, ¿no? Eso, como decía, como a veces cuando uno puede distraerse, ¿no? Sí, pero el ejercicio físico te va a ayudar bastante para tener más tranquilidad, estar más relajadito, ¿no? Qué bueno que tengas así. Eh, lo importante es, el horario, recuerda, es una guía, ¿no? No es exactamente una camisa de fuerza. Puede ser que algún momento
por algún motivo necesites un cambio ahí en lo que estaba establecido, ¿ya? Eso hay que ir aprendiendo también. Pero mientras tanto, hay que observar, ¿no? Pero ya que tú lo tienes, a veces pueden pasar cosas, incluso inesperadas, que te toca ir, no sé, te toca salir por algún motivo. Entonces, pues obviamente eso cambia, ¿no? O que realmente tienes que cambiar por algo en particular, ¿no? ¿Ya? Pero es una guía que hay que saberla seguir, pero que no está definitivamente como una camisa de fuerza hacia el extremo que no puedo y no puedo, ¿ya? Bueno, eso no lo puedo decir de manera general a todos, porque hay algunos que sí hay que decirles que tienen que observar, pero a rajatabla, ¿no? Eso nada más. Y qué bueno que ya lo tengas, ya lo compartiremos la próxima semana, por lo menos hacerme llegar, y si le puedes también compartir a tu representante para que te pueda ir ayudando, ¿no? Y si estas preguntas que compartimos al final te ayudan, sería excelente. Eso es muy bueno, porque incluso una vez que tú adquieres experiencia, puedes ayudar también a otros, ¿no? Cuando te digan, no, ¿sabes por qué no haces esto? Ve, te puede servir. A mí me sirvió, ¿no? Es más importante que el consejo que uno da, hablar de la experiencia también, ¿no? Eso te da mucho más fundamento. Bueno, eso nada más. Es profe. Buen Listo. fin de semana y vacaciones. Ok, descansa. Nos vemos.